el billete impreso. La azafata se acercó, sonriendo tensamente, y tomó el billete de las manos de Elena para comprobarlo. La incomodidad de la situación no pasó desapercibida para los pasajeros cercanos. Algunos miraron hacia otro lado, fingiendo no darse cuenta, mientras otros observaban con inquieta curiosidad, esperando a ver cómo se desarrollaba todo. Catherine resopló cruzando los brazos con impaciencia. «Esto es ridículo. Siempre vuelo en este asiento. Debe haber algún error en el sistema», insistió, como si la mera presencia de Elena allí fuera un fallo que necesitaba ser corregido. El azafato miró la pantalla de la tableta, revisó los asientos y luego respiró profundamente. «Señora Wilkinson, su asiento es el 3A, justo detrás», le informó profesionalmente. Por un breve momento cayó un pesado silencio. Catherine entrecerró los ojos como si no pudiera aceptar esa realidad. Entonces, sin disculparse, sin siquiera ocultar su disgusto, dio un paso atrás y se acomodó en el asiento detrás de Elena. Pero incluso sin más palabras, la energía en el aire todavía era pesada. Elena volvió a su libro, pero las palabras bailaban sin sentido ante sus ojos. La escena podría haber terminado allí, pero la lección que ese viaje le traería todavía estaba lejos de terminar. Elena mantuvo su mirada fija en el libro, pero la tensión en su cuerpo la traicionó. El episodio parecía pequeño comparado con todo lo que había enfrentado en su vida, pero la sensación era inconfundible. La misma vieja lucha, repetida en un nuevo escenario. Décadas de enseñanza en las escuelas públicas de Chicago le habían mostrado cómo el mundo trataba a personas como ella. Los estudiantes negros fueron disciplinados más severamente, sus luchas fueron menos comprendidas y sus victorias a menudo fueron minimizadas. Ella había pasado su vida intentando cambiar eso, enseñando, abriendo puertas, animando a aquellos que el mundo insistía en ignorar. Y ahora, allí, sentada en el asiento que su hijo había pagado con orgullo, se dio cuenta de que, incluso después de tantos años, todavía quedaban ciertas batallas por librar. El avión estaba rodando por la pista cuando sintió un ligero toque en el hombro. Se giró y vio a un hombre con un traje impecable, con cabello plateado peinado hacia atrás, sentado en 2B junto a él. Él sonrió cortésmente. «Lo que acaba de pasar es absurdo», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchado. «Sé que no es la primera vez que pasas por algo así». Elena levantó una ceja estudiando su rostro. Parecía sincero, pero había algo calculado en su enfoque. «No hay necesidad de preocuparse», respondió cerrando el libro en su regazo. «Lo he visto todo en esta vida». El hombre asintió inclinándose ligeramente hacia adelante. «Me lo imagino. Pero ¿sabes qué es lo curioso? La gente como Catherine Wilkinson siempre cree tener razón, incluso cuando se equivoca. Y la mayoría de las veces, el mundo les permite seguir creyéndolo». Elena observó al hombre por un momento antes de responder. Él era del tipo que hablaba con la seguridad de alguien a quien siempre escuchaban, pero había un dejo de incomodidad en su expresión, como si estuviera tratando de descifrarla tanto como ella lo estaba estudiando. «¿Y qué sugieres que hagamos?», preguntó juntando las manos sobre el regazo. El hombre esbozó una pequeña sonrisa y se inclinó ligeramente hacia ella, bajando aún más la voz. «Trabajo en justicia social, discriminación, desigualdad, ese tipo de problemas. Siempre me sorprende cómo la gente blanca puede convertir cualquier error en un simple malentendido. ¿Te has dado cuenta?». Elena mantuvo su rostro neutral, pero sintió el peso de la verdad en esas palabras. Sí, ya se había dado cuenta. A lo largo de su vida había visto a estudiantes castigados por conductas que en otros barrios y otras escuelas eran tratadas como bromas. El silencio de Catherine después de la corrección del asistente de vuelo fue un ejemplo clásico. No una disculpa, sino una renuncia forzada, como si su error fuera un inconveniente menor. El avión ya estaba en el aire cuando Elena notó que Catalina, sentada justo detrás, escuchaba atentamente la conversación. El ligero crujido del asiento, los movimientos sutiles, señales inconfundibles de alguien que intenta participar sin ser notado. «Creo en una cosa», continuó el hombre, con la mirada fija en el paisaje que había más allá de la ventana. «La vergüenza puede ser una herramienta poderosa. Cuando la sociedad deja de permitir estas pequeñas injusticias, la gente empieza a cuestionarse». Elena frunció el ceño mientras pensaba en ello. «Pero la vergüenza no te enseña carácter. Como mucho, te enseña a disimular los prejuicios». El hombre soltó una risa corta y cordial. «Quizás. Pero ¿cuántas generaciones han fingido no ser racistas hasta que sus hijos aprendieron a ver el mundo de otra manera?». Elena no respondió inmediatamente. En cambio, se quedó mirando el reflejo en el cristal, su propia imagen superpuesta a las nubes del exterior. Pasó toda su vida creyendo que la educación era la clave para cambiar el mundo. Pero allí,
En aquella cabina de primera clase, rodeado de miradas silenciosas, se preguntó si a veces el mundo solo cambiaba porque algunas personas se veían obligadas a afrontar su propia hipocresía. El servicio de vuelo comenzó y la conversación entre Elena y el hombre a su lado fue interrumpida por el tintineo de vasos y el suave murmullo de los auxiliares de vuelo que pasaban por el pasillo. Catherine pidió un vino blanco con la voz un poco más alta de lo necesario como para reafirmar su presencia. Elena sonrió. La gente como Catherine rara vez aceptaba ser invisible. Cuando la azafata le entregó un jugo de naranja, su elección habitual, sintió que la mirada de la mujer que la había desacreditado aún le quemaba la espalda. No era odio, no era ira. Era esa misma perplejidad inicial, solo que ahora mezclada con algo más. Una curiosidad inquieta, una incomodidad que no desaparecía. ¿Primera vez que vuelas así? La pregunta llegó sin previo aviso y por un momento Elena pensó que estaba dirigida a ella. Pero la mirada de Catalina estaba fija en el hombre que estaba a su lado. Él levantó la vista y se formó una media sonrisa. No, he viajado mucho. Catherine inclinó la cabeza, evaluándolo con repentino interés. Ah, sí. ¿Y qué haces exactamente? La forma en que preguntó hizo que Elena entendiera el juego. Catalina quería reconfigurar la situación. Si ya no. Podía cuestionar la presencia de Elena. Al menos podía reposicionarse, determinar su lugar como alguien que investigaba, alguien que controlaba la narrativa. Pero el hombre no parecía preocupado. Soy abogado. Trabajo en derechos civiles, respondió. Y Catherine pareció considerar la respuesta un momento antes de soltar un suave «oh» y llevarse la copa a los labios. Elena se dio cuenta en ese momento que la mujer no solo estaba tratando de comprender la situación. Ella estaba tratando de encontrar una manera de redimirse, pero sin admitir que había hecho algo malo. El silencio entre ellos se prolongó, interrumpido únicamente por el zumbido constante del motor del avión y el ocasional tintineo de los cubiertos contra los platos de porcelana. Elena volvió a su libro, pero no podía concentrarse. Su mente estaba repasando la escena que acababa de ocurrir, la forma en la que Catherine había intentado suavizar su postura sin reconocer realmente el error que había cometido. La vida le había enseñado que las personas no siempre cambian porque quieren. A veces cambian porque no tienen elección. Y quizá eso era lo que estaba pasando allí. La mujer que la había desacreditado sin dudarlo, ahora trataba de medir sus palabras para evitar otro error. Pero en el fondo, Elena sabía que ese cambio, si así podía llamarse, no era un verdadero reconocimiento. Fue solo un ajuste temporal para mantener la fachada. La azafata pasó a recoger los vasos vacíos y Catherine aprovechó para hacerle una pregunta más al abogado. ¿Y qué es lo que defiendes exactamente? El hombre la miró por un momento antes de responder. Personas que son tratadas como si no pertenecieran a lugares donde tienen todo el derecho a estar. Su voz era tranquila, pero tenía un peso que no necesitaba ser explicado. Catherine dudó, como si estuviera procesando la respuesta. Finalmente respiró profundamente y se reclinó en su asiento sin hacer más preguntas. Elena notó el cambio sutil. La mujer no se disculpó, no admitió nada explícitamente, pero por primera vez desde que comenzó el viaje, dejó de mirarla como si estuviera tratando de encajarla en un error. Quizás no fue redención, quizás solo era cansancio, o tal vez el primer paso hacia una mayor comprensión. El resto del vuelo transcurrió en un silencio inquietante. El abogado cerró los ojos durante unos minutos, como si estuviera reflexionando o simplemente descansando. Catalina no intentó seguir conversando, y Elena finalmente logró sumergirse en su lectura. Pero mientras sus ojos recorrían las páginas, su mente divagaba. Pensé en Michael, en cómo su hijo habría manejado esta situación. Él siempre había sido más directo que ella, menos paciente con esas pequeñas injusticias disfrazadas de errores. No lo habría dejado pasar, diría probablemente. Y quizás tenía razón. Pero Elena ha aprendido a lo largo de los años que algunas batallas no se ganan en el calor del momento. Algunas semillas necesitaban ser plantadas para germinar más tarde. Cuando el avión aterrizó en Atlanta, los pasajeros comenzaron a levantarse, recoger sus pertenencias y prepararse para desembarcar. Elena se ajustó el chal sobre los hombros y buscó su bolso debajo del asiento. Al darse la vuelta, encontró a Catherine parada en el pasillo, esperando su turno para irse. La mujer dudó un segundo antes de hablar, su expresión más suave que antes. «Que tenga un buen viaje, señora Washington», dijo con un tono de humildad casi imperceptible. Elena levantó las cejas, sorprendida al oírla pronunciar correctamente su nombre. Nunca lo había dicho en voz alta antes. «Gracias», respondió ella manteniendo la mirada firme. No hubo ninguna disculpa, ningún gran gesto de reconocimiento, pero a veces incluso el paso más pequeño era un comienzo.
Elena se levantó y caminó por el pasillo del avión, sintiendo un ligero peso sobre sus hombros, como si llevara algo mucho más significativo que el simple bolso en sus manos. Mientras caminaba hacia la puerta, su mente volvía una y otra vez a su conversación con el abogado y a la forma en que había hablado sobre los derechos civiles. Él le había dado algo más valioso que cualquier argumento legal: el recordatorio de que a algunas personas todavía les importa la justicia y que incluso en situaciones pequeñas lo que parecía una ofensa podía ser una oportunidad para enseñar. Ella no sabía si Catherine había comprendido realmente la lección, pero sabía sin lugar a dudas que había aprendido algo. La paciencia no significa ser complaciente, y la lucha por la igualdad no es solo una cuestión de alzar la voz. Siempre fue cuestión de saber cuándo mantenerse firme y cuándo dejar que las acciones hablaran más que las palabras. Al bajar del avión, Elena sintió el aire fresco de Atlanta. El sol brillaba intensamente y por un momento ella cerró los ojos y respiró profundamente, absorbiendo la sensación de libertad. Michael estaba allí, esperándola con una sonrisa, con los brazos abiertos para darle la bienvenida. Ella sonrió sabiendo que la verdadera victoria no estaba en cómo habían terminado las cosas en el vuelo, sino en la forma en que sabía que podía, con su vida, continuar enseñando lo que realmente importaba.